Buenas tardes. Damos inicio a la sesión virtual número 26 del día 21 de enero del año 2025. Estamos en la asignatura Diseño Industrial 1. Vamos a informar a los estudiantes inscritos en la asignatura para que se incorporen a las actividades de clase.
Bueno, y después de una espera, vamos a dar inicio a la actividad de clase del día de hoy. Bien, bueno, revisando nuestra aula virtual, tenemos pendiente, miramos aquí, diseño industrial uno, y se nos abre la tarea 5 del tercer corte. El día de ayer 20 se abrió y se cierra este 31, ¿ok? Bien, de esta tarea, el día de ayer hemos visto algunos videos del diseño industrial venezolano y hemos colocado pues alguna reseña sobre el diseño en la página de Diconexiones de Venezuela, ¿ok? Bien, ¿qué aspectos o qué elementos son importantes conocer un poco del diseño industrial? Bien, si ustedes se dieron cuenta en las páginas de, de estos autores, notamos que el diseño venezolano o el diseñador hecho por los venezolanos, que no necesariamente todos están en el país, sino que también están fuera del país, de lo que ha sido la década del siglo XXI y antes de él, muchos pues tienen competencias muy importantes relacionadas incluso al al diseño internacional. Por lo tanto, pues hay muchísimas dependencias de lo que se maneja en el diseño en la actualidad. Por lo tanto, pues no deja de ser un diseño exclusivamente más internacional que venezolano, ¿no? Quizás algunos casos, y me refiero a algunos casos muy puntuales, eh, toman en cuenta en algún aspecto de la cultura venezolana. Yo con esto quizás quiero referirme un poco a lo que ayer veíamos con la diseñadora, con la historiadora Elina Urbaneja, que tomó en cuenta una reseña del siglo XXI de los diseñadores que han ido haciendo trabajo de diseño en Venezuela, entre ellos algunos extranjeros que han emigrado a Venezuela y que están trabajando allí. Vemos que algunos de ellos toman en consideración y algunos profesionales ese diseño que toma como en cuenta los valores culturales de la Venezuela o de Venezuela. Por ejemplo, el primer antecedente que podemos darnos cuenta que tiene muy en cuenta ese elemento es este trabajo del año 74 llamada La Casa Mara, que es un trabajo que toma como punto de partida en el diseño, su concepto de diseño, el diseño de las casas indígenas, de las cuales obviamente van a ser como el punto de partida para este concepto, ¿no? Aquí me estoy refiriendo un poco a el arquitecto Jorge Castillo, quien planteó pues su trabajo de diseño de un módulo de vivienda utilizando las tecnologías de construcción de la fibra de vidrio, un material en auge en la década del 70 en Venezuela, y sobre todo el concepto de la modularidad para construir producto, pero toma como concepto de inspiración las viviendas indígenas de nuestros indígenas venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un primer elemento importantísimo que quizás tengamos que nosotros como diseñadores potenciar, buscar investigar un poco en ese concepto de orígenes de la venezolanidad, de lo que nos caracteriza como país, todos los elementos de las culturas ancestrales que también han estado ahí presentes y también las postcoloniales, que nos ayudan incluso a entender un poco más de dónde venimos. Entonces, bueno, voy a mostrar un poco esta parte, porque aquí quizás es importante hacer un énfasis en él porque esto habla mucho de la identidad venezolana. Entonces, vemos aquí tengo una noticia, murió hace poco, 2022.
la Casa Mara, ¿ve? Esto fue un desarrollo de él. Fíjense, aquí está. Estas son algunas imágenes de algunos módulos. Fíjense ustedes cómo está hoy en día. La Casa Mara fue pues un experimento de construcción prefabricada. Aquí vemos, por ejemplo, que como principal aporte fue el diseño de un sistema de viviendas prefabricadas de materiales plásticos llamado Casa Mara. Alrededor de 43 de estas viviendas fueron adquiridas por la Corporación Venezolana de Fomento. La Casa Mara albergó a los trabajadores y familiares de la Fundación CIEPE. Después de trabajar en una empresa agroquímica, regresaban a la casa para vivir en edificios de plástico. Fíjense que estaba hecho en esta época en una fibra de vidrio, como lo ven aquí. Según el propio arquitecto, estas unidades móviles fabricadas en fibra de vidrio y poliestireno extruido fueron concebidas tomando referencias tan diversas como la forma icónica de un platillo volador futurista surgido en una película de ciencia ficción y cómics de la época, la configuración del útero materno y de arquetipos de casas indígenas como las churuatas y aroas. Se produjeron de forma modular en una fábrica naval de Caracas y se construyeron un total de 94 distribuidas por toda Venezuela. En conversación con Jorge Castillo en el 2020, Joan Benazar señala que el arquitecto era muy importante insistir en la relación entre las formas onduladas y serpenteantes de nuestros cuerpos y las curvas de las casas Mara, una especie de casa cápsula desdibujada de dudosas genealogías. Bien, bien, a esto, por ejemplo, está ubicado en la organización El Ciepito, en San Felipe, en Venezuela, el 8 de enero del 2024. Vemos aquí otros modelos de casa. Y algunas pues ya están en estado lamentable después de tantos años, pues ya se han ido destruyendo. Bien, esto ya son aportes de las sociedades universitarias, pero bueno, quería que mostrarles un poco la carta del concepto. Ven, fíjense ustedes que lo importante de lo que es que en el diseño se potencie el concepto del producto con identidad venezolana, ¿ok? Esto más que hacer una recopilación de diseño internacional o de cosas que se parezcan más al estilo nórdico, al estilo italiano o al estilo asiático, yo creo que es importante que exploremos nosotros la identidad de diseño venezolano y que son estos elementos que parten de ese aspecto cultural que tenemos. Por ejemplo, también llama la atención el salero inspirado en Los Diablos de Yare, un proyecto que también se desarrolló por aquí, creo que lo vimos la vez pasada, que no está mal, vamos a ver si lo vemos aquí, que no está mal quizás eh, hacer cosas que estén enfocadas en en el diseño internacional y que tenga en cuenta los movimientos internacionales, que no está mal eso tampoco, no estoy diciendo que eso sea negativo para el diseño, pero sí es importante recuperar o crear una fuerte identidad de diseño venezolano con características de nuestras culturas venezolanas. Aquí vemos, por ejemplo, este caso, este salero inspirado en los Diablos Danzantes de Yare.
es algo muy venezolano, muy de la cultura de nuestro país, y el cual, pues, como les digo a ustedes, da ese toque de identidad propia, aunque a pesar de que si vemos las formas, son formas muy orgánicas, muy modernas, muy actuales, que se pueden trazar con unos eh, elementos muy contemporáneos con el diseño de los años 80, el diseño orgánico, que también pues forma parte de lo que es el diseño industrial a nivel mundial, pero aportando ese elemento característico de los diálogos de Yare, como son los cachos que le vemos a los aleros, ¿ok? Entonces, saber combinar esos elementos. Quizás hoy en día puede ser alguna festividad de la religión católica venezolana, de las costumbres africanas que tenemos nosotros en la zona de la costa, en los platos, en nuestra gastronomía que es muy variada y muy amplia, que también tiene mucho elemento de donde tomar inspiración y de esa cultura popular que se ha creado después de los años 50, de la época petrolera, prepetrolera venezolana, la época de la Venezuela moderna, influenciada internacionalmente por múltiples culturas, inmigraciones, y la Venezuela post-petrolera, o sea, la Venezuela del socialismo. Todos esos son elementos que es importante que nosotros tengamos que tener mucho tacto en buscar esas tendencias, esos elementos visuales, gráficos que nos identifican y retomar esos elementos históricos del diseño y traerlos a esta época, ¿ok? Traerlos a ese diseño contemporáneo, ¿ok? Bien, voy a mostrarles algún video. La idea de ver muchos videos en mi clase, señores, está más relacionada con el hecho de que ustedes desarrollen una cultura visual y que tengan criterio a la hora de desarrollar concepto de producto. Esto ustedes lo deben tener muy claro, además del conocimiento técnico, ingeniería, materiales, procesos de fabricación, el concepto de las tendencias de diseño. Entonces, eh, es importante conocer estos movimientos actuales de vanguardias para conocer cómo evoluciona la forma y los elementos. Bien, hemos hablado que desde 1930 ya la Bauhaus empieza a entrar al mundo del diseño, se empieza a establecer un currículo, una formación, y a partir de los años 30 se riega a nivel mundial, pasa desde Alemania, va hacia Estados Unidos y a partir de ahí se forman los diferentes movimientos estilísticos del diseño que le van a dar cuerpo en el futuro de los años 30 en adelante, 40. Entonces, vamos a tratar de conocer un poco qué era el diseño industrial de los años 40 a los años 60. Vamos a hacer una pequeña eh, visión rápida de lo que puede ser el styling de los años 30 a los años 50. Ok, vamos a mirarlo por aquí. Comparto pantalla. Con el outlet de Vueling tienes los vuelos más baratos para estar out en Barcelona, Londres, París, Canarias, Bilbao. En México se diseñaron aulas rurales prefabricadas con su respectivo mobiliario por Pedro Ramírez Vázquez y Ernesto Gómez Gallardo Argüelles, de la manera más económica posible, apoyándose en tecnología básica de producción industrial. El diseñador Michael Van Buren arribó a México en 1937 y fundó las primeras empresas de diseño de muebles que producían a nivel industrial. Grape and Van Buren fue una empresa creada en México. Esta asociación pasaría a llamarse Domus tiempo después, donde se introdujo un enfoque de diseño más moderno e internacional.
Posteriormente, Domus creció y fue llamada Van Buren S.A. El arte en la vida diaria fue el título de la exposición de 1952 realizada por Clara Porcet. Así se dio inicio al concepto de diseño industrial. En 1958, el Instituto de Bellas Artes retoma los cursos de los talleres para ajustar los planes educativos y así generar el Centro Superior de Artes Aplicadas. Y en 1959 se funda la Escuela de Diseño Industrial con carácter de bachillerato técnico en la Universidad Iberoamericana. Clara Porcet fue una diseñadora industrial cubana, destacada en el ámbito del diseño de mobiliario y pasó parte de su vida viviendo en México. Fue ganadora de premios como el Organic Design for Home Furnishing de Nueva York. Fue una conferencista, divulgadora de los nuevos conceptos de la arquitectura y el diseño en Cuba en 1932. En la década de 1930, Clarita Porcet realizó diseños de muebles para diferentes escenarios como residencias, escuelas, clubes y hospitales. Se retiró de Cuba en 1933, pero regresó a ella cuando el triunfo de la revolución se dio en 1959 para colaborar en proyectos en los que integró el diseño de mobiliario y otros programas de docencia de la disciplina proyectual. El mobiliario tradicional de Cuba era de madera y fabricado a mano, pero el material, hacia la década de 1960, ya no estaba disponible. Las fábricas y talleres de aquel tiempo eran pequeños y casi todos mal equipados. Gonzalo Córdoba, un diseñador argentino y radicado en Cuba, trabajó junto a María Victoria Keinect desde 1959 en el diseño de muebles e interiores. Los brasileños se identificaron con un estilo de vida norteamericano. Esto fue promovido por la industria del cine y de los bienes de consumo. Gracias a estas influencias, se dio un mercado creciente para los diseñadores. En Brasil, a partir de la década de 1950, las empresas discográficas dieron comienzo a una personalización de las tapas para sustituir los sobres genéricos de papel o madera. Esto originó la contratación de artistas gráficos freelancers. En esta década no hubo educación formal en diseño. Los diseñadores eran autodidactas y entraban al trabajo en las fábricas por ser de algún tipo de profesiones relacionadas como artes, gráficas y plásticas, publicidad, como arquitectura o la propia experiencia fabril. En Sao Paulo hubo un despliegue cultural entre 1947 y 1954. Allí fueron creados el Museo de Arte de Sao Paulo en 1947 y el Museo de Arte Moderno en 1948. Así surgió también la primera Bienal de Sao Paulo, donde fueron traídos artistas como Alexander Calder y Max Bill en 1951. Cabe destacar también el Museo de Arte Moderno fundado, pero esta vez en Río de Janeiro, en 1948. Los conceptos y principios de la ciudad radiante de Le Corbusier fueron implementados por los arquitectos Oscar Niemeyer y Lucio Costa para la construcción de Brasilia, construida en una zona vacante que proporcionó el presidente Juscelino Kubitschek. Por el lado del diseño, John Grass, un pintor, decorador, artista gráfico y plástico con influencia del Art Deco, llegó a Brasil en 1920. Diseñó ambientes, para los que también creaba gran parte de sus componentes como mobiliario, luminarias, pisos, paneles, marcos, entre otros. Lina Bobardi estudió arquitectura en la década de 1930 en la Universidad de Roma y luego se trasladó a trabajar en Milán. Posteriormente creó un estudio durante la Segunda Guerra Mundial en el que desarrolló solo pocos encargos y en 1943 es destruido después de un bombardeo aéreo. Lina llegó a Brasil en la década de 1950 y vivió en Río de Janeiro. Trabajó desbordantemente en construcciones arquitectónicas brasileñas y además en diseño de mobiliario. No quedó conforme con el diseño de mobiliario que vio en Brasil
así que decidió también diseñar el mobiliario para sus proyectos y los produjo en serie junto con Giancarlo Palanti, fundando el estudio de arte de Palma. Un principio de Bovardi para sus diseños de muebles fue la sencillez estructural. Así aprovechaba también la belleza de las vetas y el color de las maderas brasileñas. Sergio Rodríguez, licenciado en arquitectura, fundó la industria Oca en 1955, un estudio de arquitectura de interiores, ambientación, escenografía y componentes de decoración. Una de sus obras más conocidas es La Poltrona Mole, de 1957. En ella proyectó un desafío a los cánones estéticos y estilísticos de la época. A principios de 1950 se lanza hacia un cambio de panorama harto, constreñido, que revoluciona con sus piezas. Más de 1200 que ideó son el reflejo de la identidad y la cultura brasileña. José Sanín Caldas trabajó como dibujante. En 1948, Sanín cofundó la empresa de muebles Moveizeta. Sus diseños se realizaron con madera contrachapada, influenciados con el modernismo del diseño europeo. Luego, en los años 50, regresó a Bahía, donde realizó trabajos de mobiliario escultóricos en árboles de maderas nativas, talladas a mano. Sanín se inspiró en el trabajo artesanal local. Sus diseños abarcan mesas y asientos. En 1956, Max Bill propuso crear la Escuela Superior de la Forma, pero no se llevó a cabo. Sin embargo, 7 años después se abrieron las aulas de la Escuela Superior de Diseño Industrial, SD. También se inician las clases de diseño industrial en el mercado de Minas Gerais en 1957. Y a inicios de los años 60 surge la Asociación Brasileña de Diseño Industrial, un organismo promotor de la disciplina. En Argentina, el grupo Austral se destacó por generar un gran impulso en la evolución de la arquitectura moderna de la época, de los 40 y de los 50, con la creación de la revista Tecné de 1942 y la revista Arturo de 1944. En 1946, se realizó la publicación del manifiesto inversionista escrito por Tomás Maldonado y publicado por la Asociación de Arte Concreto e Invención, el cual anunció el inicio del arte concreto en Argentina. En la Argentina de 1940, los talleres carecían de diseños propios, por ello se copiaban diseños del extranjero. Sin embargo, con la llegada de la diseñadora de modas Frida Luz, se impartió y promovió el diseño, el cual fue una fuerte influencia para el vestuario en la época. Germán Rodríguez Arias fue un arquitecto y diseñador de la empresa de Muebles del Sur. Era vanguardista y seguidor de los principios de diseño de Le Corbusier, es decir, de la economía, la eficacia, la funcionalidad y la belleza. Cabe aclarar que Germán Rodríguez Arias era de origen español. Luis Valdés Freire creó su fábrica de muebles en 1927. En la década de 1940, Freire tomaba lo mejor del estilo de las vanguardias para aplicar a sus creaciones. Fue uno de los grandes nombres del diseño en esta década. También materializó los diseños de Mario Mata. Mario Mata, reconocido decorador de Chile, proyectó artesanías y muebles clásicos en su labor interiorista. El sofá Mata es su obra maestra, creada en los años 50. Este diseñador configuró el sofá en diferentes dimensiones para cada encargo, ajustándolo a las necesidades del usuario. En 1940, el Departamento de Diseño de Bavaria es dirigido por Hernando Telles Blanco y el pintor Cabanzo. En 1949, la Universidad de los Andes da a conocer un curso de diseño básico que es dirigido por Álvaro Ortega y se considera a esta universidad como pionera en el diseño gráfico. En 1961, en Colombia se funda la Academia de Diseño Gráfico, bajo la auditoría del diseñador Eugenio Barney Cabrera, con diferentes directrices académicas como en diseño y dibujo, con una duración de 4 semestres. En 1962, la actividad de diseño se dinamiza en el campo del mobiliario por Camacho Roldán y Artecto Molulinas, y diseñan la línea 2000
de mobiliario para oficina. En Venezuela la inmigración tuvo un proceso de favorecimiento y auge en la modernización que dio paso a diseñadores y artistas europeos a arribar al país para ejercer una fuerte actividad en el diseño. Entre ellos estaban Cornelis Sidman, Nedo Millón Ferrario y Gerd Laufer. Un gran arquitecto de este periodo que se dedicó al diseño de mobiliario fue Román Fresnedo City, que se postuló también al concurso Organic Design in Home Furnishing, organizado por el MoMA de Nueva York en 1940, en el que obtuvo uno de los premios en la sección latinoamericana, postulándose con 2 sillas en estructura de hierro. ¿Qué se puede concluir? El diseño industrial latinoamericano en el periodo de 1940 hasta 1960 nunca estuvo categóricamente atrasado al europeo o americano. Si bien, sí que estuvo influenciado por una alta migración de diseñadores que no solo arribaron a un continente prometedor, sino que transformaron la disciplina y la convirtieron en única, al estar permeados de nuevas culturas, conceptos, materiales y técnicas de manufactura, tanto que hasta el día de hoy el diseño industrial latino es reconocido mundialmente. En este periodo, además, hubo diseñadores propios de Latinoamérica que, sin saber del nombre o rol, que por cierto, hasta el día de hoy se desconoce, asumían la responsabilidad de un proyecto para mejorar, para crecer, para proponer la mejor articulación formal y funcional de sus piezas al mercado. Ok, hemos visto entonces una presentación del diseño en Latinoamérica, un resumen sobre un poco los principales precursores y el trabajo que han hecho algunos diseñadores en diferentes sectores en Latinoamérica y sus influencias, ¿no? Nótense que aquí es importante considerar ese aspecto de influencias de un lado al otro del mundo, cómo empieza estos orígenes desde los años 40, 50, todos coinciden en muchos aspectos de que esto fue una profesión que se fue dando en la medida que se iba profesionalizando el medio, ¿ok? O sea que no fue algo tan rápido ni tan inmediato el desarrollo del diseño industrial en nuestro continente, en Sudamérica y Centroamérica. Bien, continuamos la próxima clase. Por el día de hoy vamos a terminar aquí. Gracias por su atención. Recuerden que tienen el canal de Telegram para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Feliz tarde.